metodologías, herramientas que no necesariamente forman parte de estos sistemas de gestión o se pueden integrar. Pero bueno, tratamos de buscar un término que abarcara lo más posible, ¿no? Entonces, es eso, precisamente. Es un networking dirigido a personas que tengan a su cargo, coordinen o simplemente pues que participen activamente en el sistema de gestión de su organización o estén involucrados en un momento en procesos de calidad y mejora continua, ¿no? Digamos, como para darle un marco, ¿no? a lo que pretendemos hacer, sin que eso signifique que pues pueda unirse o participar cualquier persona que esté interesada, ¿no? Pero digamos que esos son como que los temas que pretendemos tocar en este grupo, en este networking. Bueno, esa es, digamos que la idea, ¿verdad? El concepto. Ahora, la forma de trabajo, pues pretendemos que sea quincenal en principio, probablemente y dependiendo de cómo pues, se vaya viendo la participación, pues lo hagamos cada semana. De hecho, los networkings, al menos los que yo tengo oportunidad de conocer y de participar, sesionan cada semana, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a empezar cada 15 días en un horario más tempranito, ¿no? Ahorita, por ser el lanzamiento, decidimos hacerlo pues ya a media mañana, pero en general no todos necesariamente tienen los mismos horarios, pero insisto, yo los que conozco, que son más como de negocio, como de hacer negocios, pero es la misma idea de networking, empiezan temprano para que a las 9, 9:30 ya, ahora sí que ya estás libre y ya puedes dedicarte a tus actividades. Y las reuniones, ahorita por la situación, todo se ha vuelto virtual, ¿verdad? Como lo estamos haciendo. Pero cuando termine la contingencia, cuando se reabran las actividades, seguramente, o casi seguro más bien, vamos también a programar algunas reuniones físicas. Para las personas que estén desde algún otro lugar del país, bueno, pues nos enlazaremos también por estos medios, pero los que estén aquí en el área metropolitana, pues los estaremos invitando a participar en algún desayuno, ¿no? O desayunos. Aunque, pues yo creo que, pues más bien, de acuerdo a lo que todos los networking están adaptándose, ya el grueso de sus sesiones, aun cuando termine la contingencia, seguirán siendo virtuales y habrá tal vez una reunión, no sé, mensual o bimestral. Todos ahorita se están como que adaptando, ¿no? A las nuevas circunstancias. Y nosotros, pues, sería lo mismo, ¿verdad? O sea, en reuniones principalmente virtuales y también algunas veces a través de desayunos. Bueno, esa es las sesiones. Ahora, perdón, me están aquí haciendo algunas preguntas. Micrófono solo queda usted. Sí, ya está. Creo que ya están todos apagados. O ya por lo menos ya no se escucha el ruido. Bueno, ahora, estas sesiones se van a componer de básicamente cuatro temas o 4 puntos, ¿no? Dependiendo del tiempo, a veces a lo mejor nada más se ven 3, otras veces a lo mejor se ven los 4 puntos. Todo depende, insisto, del tiempo. Pero en términos generales, va a haber una capacitación, algún tema, que se exponga por un experto, alguien que nosotros vamos a invitar, ya sea de nosotros mismos de calidad.com o algún colega o consultor o alguna persona que sea experta en pues alguna norma, ciertas herramientas o técnicas, AMEF, gráfico de control,
no sé, ¿no? O metodologías en general. Vamos a pensar, no sé, en una metodología 8D, Six Sigma, cualquiera de esas que nosotros conocemos o hemos escuchado a lo largo de los años. Entonces vamos a estar invitando a consultores expertos en estos temas o nosotros mismos pues, con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Pero siempre habrá alguna técnica, alguna norma, alguna metodología que se exponga. También vamos a invitar igualmente a empresas, ustedes mismos, quienes quieran compartirnos, ¿sí? Casos de éxito. Algo que hayan implementado y que se vea el beneficio para su organización, los resultados alcanzados. Entonces, tanto, digamos, de parte de las empresas o expertos a quienes nosotros invitemos, como mismos, si así lo desean, eh, hacernos llegar, ¿no? Y de hecho de eso también vamos a hablar al final cuando les platique, o bueno, toquemos el tema de los siguientes pasos a dar. Voy aquí a silenciar, perdón, a MyLace, disculpen, estoy silenciando manualmente a los participantes. Bueno, entonces, esos casos de éxito. Otro punto que se podrá tratar en estas sesiones es exponer problemas o problemáticas, como le queramos llamar, ¿no? O sea, alguna situación que esté aquejando a su organización, para recibir retroalimentación, pues, de los mismos miembros del equipo, ¿no? Y esto, digamos, no crean que es algo así como que nosotros hayamos inventado. Insisto, en grupos que participamos tienen... ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me están viendo a mí? ¿Ahorita ya pueden ver mi pantalla? ¿Mi presentación? Sí. No, la presentación no, todavía. Entonces no, algo pasó, José Luis, porque ya no me permite esa opción. O sea, ya nada más me aparecen otras cosas. O sea, no me aparece mi propia presentación para poderla compartir. Me aparece desktop, pero se autorrefleja. ¿Y ahí? Sí, ya se ve. Ok. Entonces tendría que hacerle así. Y quitar esta parte. Minimizar. Ya te escuchamos y vemos tu presentación, ¿eh? Ok, pero se sigue, ¿no estorba los videos de ustedes? O sea, perfecto. Bueno, pues estos son gajes del oficio precisamente por la falta de... Ahora sí que todo esto es nuevo. Digamos que tenemos poco tiempo usando los sistemas remotos, tal vez unos 2 o 3 meses, pero aún así cada sistema es nuevo. Bueno, pues vamos a ver ahorita cómo es que un sistema de gestión de la continuidad del negocio nos puede facilitar, nos puede ayudar o nos puede dar una ventaja competitiva. Bueno, ya lo introdujo José Luis. Primero que nada, me encantaría realmente poderles transmitir cómo es que yo veo los sistemas de gestión de calidad o de gestión de la seguridad o en este caso, la gestión para la continuidad del negocio. Y más que nada, y entiendo que estoy hablando por ahí si no hay alguno o más bien si hay alguno que no tenga nada que ver con sistemas de gestión,
tal vez sea un poco extraño, pero para lo que yo entiendo del grupo, la mayoría ya debe de tener como que cierto tiempo trabajando con ellos. Y la parte donde les digo que me gustaría o me encantaría que estuviéramos como sincronizados en la parte de que gestión es, la palabra gestionar es lograr, para lograr sí o sí. Yo siempre les digo así a mis clientes, porque lo importante de un sistema de gestión es que estemos atentos al momento. En realidad, todo el tiempo lo que hacemos es como que definir los procedimientos, la mejor manera, llevar a cabo, cumplir con los requerimientos, llevar a cabo las actividades, pero a veces hay momentos en los que no se puede lograr el objetivo o no se puede lograr el resultado esperado, pero lo sabemos desde el inicio del día, o sea, sabemos que no se va a poder lograr desde el inicio del día, de la semana, del mes o cuando ya está pasando algo. Para eso es que son este tipo de sistemas de gestión, pero también el de calidad, nada más que cada uno de los objetivos son diferentes, o sea, las normas incluso tienen la misma estructura, ahorita se facilita mucho su integración y su uso, pero digamos que si nosotros tenemos que lograr algo, objetivos de calidad, objetivos de seguridad, objetivos de continuidad del negocio, lo importante es que hagamos más que, más que procedimientos e instrucciones o protocolos, pues estemos atentos a la realidad, a la actualidad, a la vigencia. Entonces, les recuerdo, gestión, ¿para qué? Para lograr sí o sí. ¿Qué? Dependiendo del objetivo de la norma o del objetivo del sistema, que en realidad nada más deberían de tener un solo sistema y todos trabajar en eso y tener claro para qué están trabajando, cuál es el resultado esperado y de ahí obviamente, dependiendo de las situaciones, vamos a ver qué es a lo que se le va a dar prioridad. Entonces, gestión, ¿para qué? Para lograr sí o sí. Sistema, pues la interacción de todos ustedes, su infraestructura, la gente con la que cuentan, los procedimientos, la forma en cómo lo hacen, sus proveedores, eso es su sistema. ¿Cómo interactúan? ¿Y qué es lo que quieren lograr? Entonces, gestionar para lograr sí o sí, ese sería siempre el objetivo. En el caso de la norma de gestión de la continuidad, primero que nada, en todos los sistemas y en todos los momentos, todo el tiempo, tenemos que tener en cuenta o en mente que realmente todo el tiempo estamos, digamos, en cambio. No sé, alguna vez escuché a alguien que dijo, no sé cómo es que vivimos como si todo fuera estable, cuando sabemos que los hijos crecen, cada día están cambiando, que la situación como personas, nosotros como personas, todo el tiempo estamos cambiando, las circunstancias, nada más que vivimos como si esto no estuviera ocurriendo. O sea, hacemos planes a largo plazo, hacemos los procedimientos de una manera como muy acartonados, como si siempre fuéramos a tener las mismas condiciones. Obviamente, nosotros sí podemos influir en crear condiciones adecuadas para que esos cambios que se van dando día a día o para las cuestiones que van ocurriendo, por ejemplo, en una empresa que tiene máquinas, el desgaste de la máquina es inevitable o simplemente la situación personal de la gente en la que están trabajando, pues no es la misma todos los días, ¿no? Entonces, lo importante de considerar que nosotros vivimos en constante cambio puede ayudarnos a encontrar oportunidades, si no de mejora, sí oportunidades para lograr el objetivo del día, el objetivo de la semana, el objetivo del mes. Entonces, es muy importante que consideremos que las cosas no son estables, ni podemos estar todo el tiempo haciendo como que siguiendo procedimientos y de alguna manera no ver que tenemos que estar atentos al momento y tener la intención de lograr el objetivo o los objetivos, los resultados o con lo que nos comprometimos con el cliente. Y la calidad, por supuesto, es fundamental para que los clientes sigan con nosotros, para que estén siempre trabajando con nosotros como proveedores. Entonces, considerar que vivimos como si todo fuera estable, pues realmente es una situación. Ahorita lo que nos pasó con la contingencia, pues definitivamente nos cambió muchísimas cosas, pero los cambios se están dando todo el tiempo. ¿Para qué querríamos un plan de continuidad entonces?
En el caso de crisis, que es un tantito diferente de un cambio, los cambios se van dando como poco a poco, conforme se va, por ejemplo, desgastando una maquinaria o como conforme se van acoplando, también hay cambios para bien, como acoplarse a un proveedor, acoplarse a materias primas, acoplar por eso los procedimientos también se van estabilizando, porque a través del tiempo pues se va logrando esa compaginación, esa integración de lo que ustedes hacen, entre lo que ustedes hacen y sobre todo cuando no hay rotación de personal. Pero cuando hay rotación de personal sí pudiera ser que pues no se puede dar la continuidad que esperamos. Pero en el caso de las crisis es para esto que sirve esta norma, para darle continuidad, o sea, si va a haber interrupciones, que esas interrupciones sean se den en el menor tiempo posible, que los impactos negativos que tengan sean los menos posibles y que de alguna manera se pueda proteger, se pueda todo el tiempo estar, digamos que, protegiendo, en este caso, para lo que es su sistema de gestión, para lo que ustedes están hechos, cuál es su razón de ser, cuál es su misión y visión en la organización, qué es lo que ustedes hacen, cuáles son las soluciones que le dan a sus clientes. Es eso lo que tienen que estar cuidando. Entonces, más que solo un plan, más que solo, o digamos, una guía o un protocolo de qué es lo que debemos de hacer, todo un sistema de gestión integrado a lo que ustedes hacen en sus actividades, al negocio, inherente al negocio, a la objetividad y a la visión que tengan, es lo que tenemos que ir avanzando, es lo que tenemos que ir haciendo y madurando dentro del mismo sistema. Sí, perdón, si tienen alguna pregunta, yo creo que por el espacio pueden hacerla en el chat o al final dejamos unos 10 minutitos para poder hacer la retro. Ok, entonces, para un sistema, o sea, para la organización, lo importante de tener una estrategia es para que la empresa le permita a todos los interesados, o sea, tanto empleados como dueños, accionistas, proveedores, clientes, el mismo gobierno. Hay muchísimas personas interesadas en que los negocios sigan trabajando. Entonces debemos de saber para la organización cuál es esa estrategia que vamos a mantener para poder identificar para el negocio cuál sería la prioridad, cómo trabajaríamos, en qué momento, cómo lo haríamos, si tenemos pérdidas, por ejemplo, estamos hablando de crisis y esas crisis pueden ser relacionadas por interrupciones de la misma tecnología de la organización, de suministros, cosas externas como lo que pasó de la pandemia. Pudiera ser que alguna persona que fuera personal clave de su organización de repente ya no pudiera trabajar con ustedes, fallara en su trabajo, digamos, por algunos motivos pudiera ya no tener que ir o no poder ir a su organización. Podría haber ciberataques organizacionales también, o sea, de que se meten a su tecnología y pueden generar hasta pérdidas o fraudes, dejar paralizada la organización. Entonces tenemos que pensar en muchas formas y obviamente proteger a la organización y también eso es antes, cómo protegerla de que no le ocurra, minimizar, evaluar los riesgos desde este enfoque y ustedes sabrán que no es fácil, sí es fácil identificarlos, pero seleccionarlos a cuáles podemos entrar y a cuáles no. Siempre va a haber una manera de hacerlo y siempre va a haber una manera de que haya el ahorro y el beneficio y la ventaja competitiva. O sea, sí conviene tener esos planes y no por decir, es que esto nunca nos puede fallar o no nos puede faltar o para que pase, pues no nos puede pasar, sí nos puede pasar. La otra es, no sé si ustedes alguna vez recibieron alguna plática de gestión de riesgos en donde nos decían, bueno, pues atiende los riesgos que sí puedes atender, o sea, que sí puedes invertir, que sí les puedes estar, digamos que sí puedes controlar o mantener bajo tu control. En este caso, el plan el sistema de gestión de la continuidad nos habla de que tengamos una estrategia para que en caso de que ocurra algo, sepamos cómo vamos a interactuar. O sea, hay que elaborar los planes
para saber quién va a comunicarse con quién, qué vamos a hacer, de qué manera, si se trata de infraestructura, si se trata de tecnología, si se trata de personal y todo lo que puede fallar, qué es lo que vamos a hacer. Y además a tener de la estrategia elaborada en los planes o los protocolos que vamos a seguir, hay que hacer pruebas, o sea, hay que simular varias veces durante el año cuando se considera pertinente de acuerdo a un calendario y ejecutar esos planes para ver si funcionan y cómo funcionan. Y si no funcionan esos planes, protocolos y forma de interactuar, entonces mantenerse actualizados, o sea, actualizarlos de manera tal que las lagunas, porque eso es lo que más falla en un plan, quedan lagunas, quedan cosas que se dan por hecho y sobre todo casi siempre contamos con la misma gente. Hay que hacer un cambio de roles, hay que estar interactuando. Ahorita les voy a platicar un poco más. Pero entonces, más que nada, la operación, o sea, la parte del requisito de operación se va a centrar mucho en la estrategia en el caso de un sistema de gestión de continuidad. De lo que ustedes ya tienen hecho, más la evaluación de riesgos que ya tengan y la evaluación para eliminar las no conformidades que tienen diario, más la intención de sí lograr el resultado esperado del día o de la semana, ustedes van a generar ahora también un plan o una estrategia, le llamo estrategia porque sería los diferentes escenarios que se les pueden presentar, que pudieran pasar, en los que a lo mejor no vamos a cambiar infraestructura, no vamos a cambiar personal, no vamos a tal y tal, pero sí vamos a elaborar los planes y a hacer las pruebas. O sea, cómo interactuaríamos y quiénes tendrían que recuperar la infraestructura, quiénes tendrían, dependiendo de cada una de las situaciones en las que ustedes hayan hecho su análisis, la identificación de los posibles riesgos que tienen en relación a que se pueda interrumpir la operación organizacional y cuánto tiempo tendrían para poder activarlo, cómo lo tendrían que activar. A lo mejor de una vez compramos los cinturones de colcho. Yo ya se los autoricé. Déjenme le digo aquí. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios de un sistema de continuidad de continuidad de negocio? Primero que nada es apoyar a los objetivos estratégicos. Hacemos planes a largo y a mediano plazo y esos planes nos ayudan a ir avanzando. Nosotros decimos, por ejemplo, la mayoría teníamos planeado empezar a utilizar las redes sociales y cambiar nuestra estrategia comercial y empezar a entrarle a todo esto que nos está llevando pues no solo la tecnología ni la modernidad, sino la situación en la que estamos y en la que se ve un vertiginoso cambio de estar trabajando normalmente con emails un poquito más relajados y ahorita ya hay que presentarnos a través de medios sociales, destacar de la competencia y obviamente seguir cumpliendo con todo esto. En los objetivos estratégicos, la mayoría de las organizaciones tienen considerado que todo va a salir bien, implementan sus cambios comerciales, tal vez a 1, 2, 3 años. Muchos tienen objetivos de innovar, muchos tienen objetivos de crecer en algún ramo en el mercado o en el mismo mercado escalar diferentes calidades. Todos esos objetivos estratégicos se echarían a perder si nosotros en algún momento vivimos como en este tiempo la interrupción del negocio. Ahora, esta norma también sirve para cuando ya pasa el desastre, o sea, es antes, durante y después. Entonces, todavía a los que nos tocó vivir esta contingencia o esta pandemia, de una manera, obviamente, no estábamos preparados para interrumpir operaciones o qué íbamos a hacer con nuestros proveedores. O sea, todavía ahorita estamos a tiempo de comunicarnos y de ver en dónde nos quedamos, cuáles son nuestros objetivos estratégicos, si tiene algo que ver con la economía, de que no se está recibiendo todo el dinero o toda la utilidad o generando la venta normal. Tenemos que permanecer ahorita. Lo primero que hay que hacer para tener una continuidad en el negocio en relación a los objetivos estratégicos, más que nada, es permanecer. Entonces, de ahí que si nosotros hubiéramos hecho un plan antes y ya lo tuviéramos funcionando, lo que tendríamos también sería una ventaja competitiva, porque ¿a quién creen que los clientes
prefieren a alguien que de pronto puede desaparecer o a alguien que tiene solidez o que está, digamos que bien parado y que además tiene un sistema y que ha hecho sus pruebas y que ha hecho sus ensayos para continuar trabajando, incluyendo materiales o comunicación, o si son servicios, de qué dependen, de qué es lo que ustedes dependen para crear esa ventaja competitiva. Obviamente esto les va a dar credibilidad y hay algo en la que se usa mucho en Estados Unidos, bueno, la palabra es resiliente o resiliencia organizacional. Esto es precisamente cuando nosotros sufrimos un bajón en ventas, en lo que además anímicamente sí le afectó a mucha gente, porque no podemos pretender que no les pasó a muchas personas de su organización el tener miedo de perder su trabajo, el tener, digamos, una pérdida familiar o algo que les haya afectado demasiado. Y de manera que lo interesante aquí es que tengamos un plan que nos ayude a contribuir a esa resiliencia organizacional. ¿Cómo vamos a regresar? Obviamente desde un aspecto financiero, eso es algo que a veces no valoramos, el hecho de que podemos rescatar recursos, de que no tenemos que recontratar gente, pueden ser costos también legales o algún contrato que ustedes tuvieran con sus proveedores o con sus clientes, de manera que si ustedes interrumpen sus servicios, ellos podrían afectar, como se ven afectados, podrían afectarlos legalmente. Tienen que estar viendo todas estas cuestiones legales y financieras. La cuestión de reducir los costos indirectos por las interrupciones o directos, porque a lo mejor van a ustedes a tener que contratar o a decidir de pronto a lo mejor echar mano de una maquila o echar mano de outsourcing o de personas que externamente les puedan ayudar a solventar sus compromisos. Beneficios como a sus partes interesadas, lo que decíamos de considerar a todos, a los accionistas, a los empleados, a los colaboradores, digamos, a los proveedores, a los clientes. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué es lo que esperan de ustedes? ¿Qué soluciones ustedes le venden o les aportan de manera que ellos vean que al considerar desde esa perspectiva ustedes sus planes, pueden también tomar acciones al respecto? Y luego la parte desde sus procesos, los procesos internos. La continuidad del negocio nos tiene que ayudar o apoyar a que nosotros podamos mejorar los procesos. Casualmente me ha tocado ver en estos 2 o 3 meses que he estado con mis clientes cómo de la nada hicimos renovaciones de sistemas que tenían, no sé, 140 empleados trabajando al mismo tiempo en un horario de 9 a 6, de 8 a 5, y de pronto no podemos trabajar con ellos y tenemos que en 3 partes dividirlos y tuvimos que hacer los planes y ahorita están trabajando a la tercera parte, pero digamos que están trabajando. Obviamente tuvieron que hacerlo de manera improvisada, no teníamos un plan, pero sí teníamos un objetivo de calidad y entonces a través de lo que fue la gestión del riesgo que sí se presentó o de la crisis que sí se presentó y que además afectó emocionalmente a la organización, a una de ellas, a otra de ellas no les afectó tanto, pero ellos sí tenían un plan de acción, un plan de trabajo y una maquinaria de plan B en una planta un poquito más alejada en donde pudieron trabajar. De todos modos, había que gestionar los traslados y había que hacer muchas cosas. Lo importante aquí es de que todas las vulnerabilidades que tengan sus operaciones, tanto para sus servicios como para sus productos, sean consideradas y ustedes obtengan el beneficio, aunque parezca que no, siempre va a ser económico porque al darle continuidad al trabajo rápidamente, pues pueden de alguna manera seguir recibiendo su ingreso, la venta, entregando su trabajo y sobre todo pues contribuyendo con sus soluciones a los clientes. Bueno, entonces hay que retomar la parte de que el sistema de gestión, cuando es bien llevado, nos ayuda a ahorrar recursos al reducir los riesgos, reducir los impactos negativos y en el caso del sistema de gestión de continuidad
reducir el impacto y minimizar el tiempo para reanudar las actividades lo antes posible. Ese es el objetivo principal de este sistema de gestión. Se puede integrar totalmente el sistema de gestión operacional que ya tienen. Las mejoras se pueden hacer al mismo tiempo. Les decía, cuando quieran podemos platicar de algunos ejemplos de cómo se puede reducir o cómo se pueden mejorar los procesos. ¿Cómo es que cuando queremos lograr un objetivo y de pronto improvisamos, sí se pueden lograr? Pero a veces en las reuniones normales de gestión de calidad o de gestión de la mejora, ahí es donde se quedan como que más acartonados, como que nos tardamos más, como que no debería de ser así. Nos obliga la improvisación porque tenemos que lograr los objetivos de entrega. Tendríamos que estar viendo las oportunidades y revisando los procesos. No sé, ahorita ya se invirtieron 2 o 3 meses en los sistemas. Debería de haber mejoras porque necesariamente donde hay una crisis, donde hay un problema, donde hubo una interrupción, tiene que haber una oportunidad de mejora. Donde hubo un riesgo y tuvo su efecto negativo, siempre hay una oportunidad de mejora. Y en esta oportunidad de mejora, si toman la oportunidad en el momento adecuado, en el momento oportuno, entonces se vuelve oportunidad, de otra manera se vuelve gasto. En la mayoría de los sistemas de gestión de cualquier objetivo, les insisto, lo que hacemos es mapear, decir cuáles son los procedimientos, cuál es la planificación, cómo van a ser, cómo se va a ejecutar el proceso, qué se va a monitorear, etcétera. Los procedimientos están bien, yo no digo que no se sigan o que no se tengan a la vista, sobre todo cuando ya se conocen las mejores prácticas. Pero ¿qué tal cuando nosotros necesitamos ir del punto A al punto B y no sabemos cómo llegar si no pasamos por ese caminito, si no están las condiciones, si no está el personal, si no está la infraestructura, si no está la tecnología que acostumbramos? ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese punto? Y en este caso podríamos hacer el plan del plan, y de eso se trata el sistema de gestión de la continuidad. O sea, de tener la estrategia, pero más que nada, si la duda es como si nuestro procedimiento es 1, 2, 3, 4 y si no lo tienes te regresas a 3 y así. Todo eso que ustedes consideran normal, debemos de considerarlo ahora, pero de una manera más dinámica. Dinámica significaría que nosotros en un sistema de gestión de la continuidad del negocio y también de calidad, es tener bien claro siempre cuál es la visión y los objetivos y las metas que vamos a lograr. O sea, la meta es aquella, en el caso del sistema de continuidad, tenemos que dar una prioridad, hacerle saber al personal que cuál es la prioridad. Puede ser la entrega, puede ser su salud, puede ser su seguridad, puede ser, o una vez que es, por eso les digo, es antes, durante y después de una crisis o contingencia o situación de emergencia. Lo que puede pasar cuando está ocurriendo el riesgo, tiene que ser antes, durante y después. ¿Cuáles son esas metas y cómo cambian su lugar en prioridades? ¿Cuáles son los requerimientos del sistema? ¿Quién tiene que comunicar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién tiene que llevar a la gente a que haga lo que tiene que lograr? ¿O quién les va a dar a conocer digamos, este sistema, esta forma de trabajo? Entonces, eso obviamente lo tenemos que hacer mucho tiempo antes. En este caso lo vamos a hacer durante, porque todavía estamos en contingencia, y tendríamos que aprovechar los requisitos que tiene la norma, que es en el punto 8, en la parte operacional, que es la estrategia que vamos a generar y cómo lo vamos a hacer, y relacionarlo con los objetivos estratégicos del negocio. Y de esa manera nosotros debemos de dejar de estar acartonados y de tener un sistema que es un mapa que no habla. Necesitamos un GPS. ¿Cómo hacemos un GPS? Pues con estructura, con infraestructura, con tecnología, con personas responsables, con personas integrantes, con los integrantes de la organización que nos digan, yo puedo ser el líder, yo puedo ser el comunicólogo, yo puedo ser, ahorita vamos a ver que se requieren de roles más que nada en la estrategia, se requiere de gente que esté disponible, que tenga muy claro cuáles son los objetivos y que nos diga cómo podemos ir del punto A al punto B cuando no hay camino. Así como un GPS, o sea, nos dice,
el objetivo es lograr sí o sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y de esa manera ir avanzando en el proceso, en el proceso para lograr el resultado esperado. Entonces, hay que diseñar este sistema de esa manera. Es más cómo comunicarlo, cómo integrarlo, cómo interactuar, cómo hacer equipo. O sea, cómo vamos a trabajar dinámicamente a distancia, cómo vamos a trabajar dinámicamente si tenemos infraestructura y la necesitamos para trabajar, qué comunicaciones y con quiénes vamos, no le quiero llamar informal, pero sí como plan B estratégico, para comunicarnos con los proveedores, con los suplentes, con el outsourcing, con la maquila que pudiéramos llegar a ocupar, ¿quiénes pueden ayudarnos a salvar el negocio? Pero nosotros como equipo, si ustedes tienen un equipo, ya sea pequeño o grande, pues mantener esa comunicación para saber en qué van a trabajar, porque si no se dispersan los recursos, se dispersa el tiempo. A veces queremos controlar a las personas. Hay gente ahorita estresada porque lo que quiere es tener a la gente ocupada y si está trabajando a distancia, quieren tenerla todo el tiempo en junta. Y creo que más que nada aquí es el objetivo de si la vas a tener en junta y le vas a decir algo importante o algo que le deje, digamos, aunque sea para reflexionar o para contribuir en una solución o para ayudarlos a seguir adelante en el proceso de recuperarse o ya integrarse. Ahorita las organizaciones prácticamente en un par de semanas ya casi todas van a estar trabajando, aunque sean un 30% la mayoría, o sea, los que no pueden, como los que son actividades sociales, pero los demás ya prácticamente estamos integrados. De todos modos, hay muchas prácticas que se podrían quedar ya como permanentes, como el trabajo a distancia. ¿Cómo hacer la cercanía del equipo de trabajo? Yo creo que eso tiene mucha proyección, muy pocos directivos, a veces no se dan a la tarea de hacer esto porque no lo hacen al menos a través del sistema de gestión, ni de calidad, ni de continuidad, ni de seguridad, ni de todos los sistemas que tuvieran. ¿Por qué? Pues porque consideran que esto es una tarea del líder que está trabajando, o le llaman líder, y quiero en este caso hacer hincapié en que una cosa es líder, otra cosa es jefe y otra cosa es gestor. Un líder, creo que es la siguiente lámina, acá está. Un líder es aquel que nos dice qué hacer, el que salva a las personas. Cuando hay un incendio, el que dice, vamos por aquí, el que sabe cuál es el camino, o el que tiene más actitud, el que es muy rápido para poder dirigir desde el punto de vista, vamos para allá. Esto es lo que vamos a hacer, este es el plan. Puede haber el líder nada más así, puede haber, en el caso de la norma nos pide que tengamos estos papeles, que tengamos un líder de negocio, o sea, la persona que decide cuál es la línea de negocio que queda abierta, cómo vamos a hacer durante el periodo en el que no podemos ejecutar las actividades normales para sostener el negocio, para permanecer abiertos, para entregar al proveedor o para no ser sancionados por los clientes. Ese es el líder de negocio. Tal vez no trabaja en la organización, puede ser un dueño, puede ser un accionista, o puede ser una persona interna que puede ser también el director, también el dueño y también, o sea, puede ser el mismo líder. Normalmente son personas diferentes. El líder de infraestructura es aquel que sabe qué mantenimiento tiene que darle al edificio. Ahorita estamos también en riesgos normales de temblor. Yo nunca había visto en un plan de ISO 9001, en la gestión de riesgos, yo no vi que tuviéramos que alguien pusiera qué hacer en caso de temblor. Por eso cuando conocí la norma esta de continuidad del negocio, que tiene relativamente poco, a finales del año pasado, que yo la conozco, fue cuando vi que sí había que meter este tipo de análisis. Obviamente el alcance del sistema de gestión de calidad no lo tiene porque habla solamente de los objetivos de calidad de su producto y de sus procesos y de sus objetivos relacionados con sus servicios y productos y con los compromisos que tienen ustedes con sus clientes, los requerimientos de sus clientes. En el caso del sistema de gestión de continuidad del negocio, sí los necesita, sí requiere que nosotros tengamos en cuenta los riesgos de la naturaleza, los riesgos de temblor, los riesgos o sea, todo lo que puede pasar. Insisto, no porque tengamos que de una vez reforzar el edificio, que si viéramos que tuviéramos la oportunidad, pues lo haríamos,
pero se supone que lo que vamos a hacer es una estrategia. Entonces, si el edificio es dañado por una contingencia de incendio o de temblor, o en el caso de que no nos permiten el ingreso por cuestiones gubernamentales al edificio, en el líder de infraestructura se refiere a aquel que tiene que activar, puede ser también algún problema con las máquinas, el que tiene que activar, el que se incorpore rápidamente el trabajo hacia la infraestructura, o sea, que puedan ingresar. Ahora, si se tratan de procesos que son, digamos, a larga distancia y que no necesitamos un edificio o estar operando máquinas, de todos modos, infraestructura tiene que ver con la tecnología de la información, saber que todos sus empleados y colaboradores tienen acceso a una máquina, a un teléfono con el que se pueden comunicar y todo eso. Ese tiene que ver con el líder de comunicaciones, pero también con el líder de infraestructura, dependiendo, porque si es maquinaria, eso tiene, y vehículos y todo eso tiene que ver el líder de infraestructura. Si es servicios, si es cuestiones más de trabajar cada quien en su casa, que no necesitan un edificio, entonces es se convierte en infraestructura, parte de la tecnología y de lo que se requiere. Digamos que lo transparente es que infraestructura es lo que es mecánico, lo que es edificio, lo que es vehicular, y comunicaciones, quién le va a decir qué, a quién, cuándo, cómo, de qué manera, cómo se van a agrupar. Y la diferencia entre un líder y un gestor es que el líder nos dice hacia dónde vamos, el que nos va a dar las métricas, el que nos va a decir cómo hacer las cosas, que nos va a decir hacia dónde. El que nos va a decir el cómo es el gestor. El gestor es el que nos ayuda a interactuar, a ver los procesos, los protocolos, el cómo. Obviamente hay más personas involucradas, pero digamos que lo importante de aquí es distinguir que entre un líder y un gestor hay diferencia. A veces se necesita más un líder, sobre todo en contingencia, por eso hablan de líderes. Y los gestores, pues ya son las personas que tienen más tiempo, los que estamos trabajando para lograr objetivos a largo plazo, mediano plazo, pero los que tienen que trabajar para allá son los líderes. Obviamente tienen que conseguir el resultado, por lo tanto también tendrían que necesitar de alguna persona que hiciera la gestión o ellos mismos hacer también la gestión. En un equipo siempre es más fácil que te sigan como líder. No es necesario empujar a la gente, no es necesario obligarla, no es necesario controlarla. Hay que hacer que te siga. Por eso es importante que se vayan dando los parámetros, que se vaya teniendo la visibilidad, que se vaya teniendo la tendencia, o sea, que todo el mundo sepa hacia dónde vamos, qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, y que todo el mundo esté pendiente de su papel, porque estar empujando a la gente y estarle diciendo a la gente lo que tenga que hacer y luego tratar de jalarla, eso no es un líder. Un líder hace que lo sigan, un líder hace que todo el mundo lo busque y obviamente los puede dirigir, los puede direccionar. Un gestor les facilita lo que necesitan saber o les facilita infraestructura, les facilita lo que necesitan para poder ejecutar su trabajo y sobre todo es como un orquestador, porque puede ver el trabajo de muchos para ver si el camino que está trazando el líder es el que se va a seguir y cómo. Entonces, en un sistema de gestión de la continuidad, igual que en el de calidad, nosotros tenemos que tener bien claras cuáles son las actividades, pero primero que nada, tener muy claro cuál es la visión, o sea, qué es lo que tenemos que lograr, en dónde estamos y cuál es la situación, cuál es la brecha, cuál es el gap que tenemos que cerrar y cuál es la situación actual, de saber la situación actual. Ahora, si tenemos la situación actual y no sabemos hacia dónde tenemos que ir, especialmente hablando de variables, cuánto teníamos que haber producido, cuándo teníamos que entregar, quiénes son los clientes a los que les ofrecimos o los que tenemos compromisos para poder cerrar. ¿Están los clientes en condición de recibir los productos? ¿Están los proveedores en condición de entregarnos los materiales? Todo esto es lo que tenemos que saber para poder ir haciendo nuestras actividades normales y de una actividad a otra actividad, hasta lograr el resultado esperado.
nosotros tenemos que tener bien claro quiénes intervienen, cómo intervienen, de qué manera y la manera en que van a activarse los mecanismos de trabajo tienen mucho que ver con cómo hagan ustedes sus equipos, de qué manera van a hacer esas estrategias de interacción para poder dar el resultado esperado y digamos que mermar o minimizar el efecto que pudiera estar causando que pudiera estar causando la situación dada. Esta ya es la parte de los requisitos, los vamos a ver nada más para, digamos, reforzar un poco que es exactamente igual que un sistema de gestión de calidad, nada más que enfocado en la continuidad de negocio. La diferencia es que aquí vamos a tener, digamos, que activar mucho los principios, digamos, como que el equipo debe de tener valores, debe de tener integración, debe de ser accionable, debe de tener el valor y la energía para poder ejecutar y para poder tener muy claro hacia dónde quieren llegar y hacerlo. Más que tener el control sobre el personal o sobre los variables, obviamente sí necesitan el talento, sí necesitan la agilidad, sí necesitan que el personal tenga todo y ahorita por eso vamos a revisar rápidamente los requisitos de la norma, pero estaría muy bien que ustedes vieran que el sistema de gestión de la continuidad, además de que es igualito que el de calidad, lo único que tiene y que deberían de aprovechar es el equipo como accionable, la gente, la integración de la gente. La infraestructura, desde el punto de vista cómo van a interactuar, en qué momento, si no tienen acceso a sus edificios, dependiendo de la contingencia o del problema que tengan por el que se haya detenido la producción o la entrega de sus servicios, ¿no? Y en el caso de las personas que de plano como servicio probablemente no somos prioritarios para nuestros clientes, de alguna manera asumir que tenemos un tiempo para permanecer, yo siempre les digo, como mantener perfil bajo para sobrevivir y en ese tiempo ajustar a una estrategia como objetivo de resurgir. En algún momento vamos a resurgir. Entonces, esta norma comprende desde que nosotros lo podamos planear en el antes, en el durante y en el después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos con la parte de los requisitos de la norma. El primero es comprender a la organización. Me encontré una pregunta y por eso me distraje un poco y la voy a tomar de una vez ahorita viendo la parte que dice José Castellanos. Respecto al líder, esta norma, al igual que 9001, requiere de evidenciar un liderazgo. Este líder sí se delega a algún puesto o persona por parte de la dirección general. ¿Qué nivel de autoridad sobre el sistema deberá tener? Este líder tiene que ser súper ágil. Todos los requisitos de la norma, como es una norma certificable, sí se tienen que demostrar, sí tiene que haber un nombramiento, tiene que ser muy, muy transparente y no solo eso, la evidencia debe de ser el conocimiento de la gente, del equipo, de todos los colaboradores, de que sepan quién es el líder y aparte me pide varios tipos de líderes. Hablábamos del líder, el líder normal, el líder de negocio, el líder de infraestructura y el líder de comunicaciones. Tiene que haber esos cuatro, obviamente, y aparte los gestores o las personas que van a ejecutar y los que van a gestionar, o sea, que van a hacer posible que lo que el líder se haga, lo que el líder dice se haga y se lleve a cabo. Pero lo importante aquí es que si no se puede porque es una organización pequeña, entonces una persona o dos personas, las que ustedes tengan disponibles, sean responsables de los cuatro tipos de liderazgo. Si incluso en algún momento dado alguna de ellas llega a fallar por cualquier situación personal que le haya ocurrido y ya no va a estar en la organización o no lo puede estar justo en la contingencia, entonces tiene que haber hasta 2 o 3 personas, digamos que si son 3, los 3 pueden hacer esa ejecución de roles para esos 3. Y no es que sea ridículo, obviamente es más fácil comunicarse entre 3 que 3 dirigir a un grupo de 70 o de 140 o de 20 o 15, dependiendo de cuántos sean. Pero entre más sean, más necesaria es estas funciones de liderazgo.
líder, el líder que nos dice hacia dónde vamos, el líder del negocio que analiza la prioridad del negocio y decide a qué le vamos a dar, en qué nos vamos a enfocar. Acuérdense mucho que cuando tenemos una crisis o estamos en una emergencia, tendemos a enfocarnos mucho en el problema y también tenemos que, en este caso, en la estrategia que vamos a elaborar, enfocarnos en la oportunidad de minimizar el impacto que tiene la crisis o el problema que se está presentando. Entonces, el líder de negocio nos dice a qué le damos prioridad, en qué nos enfocamos. El líder de infraestructura nos dice cómo vamos a hacer para tener acceso a los vehículos o a lo que necesitamos para hacer los servicios. Previamente en el plan debemos, en el liderazgo el líder de comunicaciones, debemos de tener claro si tenemos la factibilidad de que, aunque no esté en la organización o tengamos que salir corriendo de ella, cómo vamos a comunicarnos entre nosotros después, en dónde, en qué momento. Para eso estaban colocados los puntos de reunión para llegar a ese punto, ¿no? A ese lugar. Entonces, sí, pero más que evidencia, y sí se requiere la evidencia, José, lo que necesitamos es que ese equipo sea accionable, que se pueda tener ese liderazgo para que se mueva, para que independientemente de lo que esté ocurriendo, tenga la seguridad todos los compañeros, los colaboradores que se están preocupando por ellos, que sí tenemos forma de comunicarnos, que probablemente, dependiendo del análisis que hagan ustedes y también dependiendo de la situación, puedan ustedes activarse en 2 o 3 días, en el peor de los casos, en un mes, en el peor, ¿cuánto tiempo? Si tú puedes cumplir con esta norma, quiere decir que tienes hasta un plan B, un plan C, un plan D, porque precisamente los roles se rolan, o sea, se mueve, es un rol que yo hago, no es una función, no se trata de tener un puesto, y eso es los errores que hemos cometido en los sistemas de gestión de calidad, que hacemos una función o puesto y el que ya no la ejecutó, afecta al proceso que sigue y afecta al que sigue y al que sigue y se va en cascada. Entonces se hace un efecto dominó cuando alguien no hace su trabajo como debería o no obtiene el resultado esperado de su trabajo, ya sea porque no pudo asistir o porque algo le pasó. Esto era lo que les quería comentar. Dentro de un sistema de gestión de la calidad, que nosotros integremos este sistema de continuidad del negocio, porque digamos, una cosa es que no tengamos claro qué es lo que puede pasar mañana y que las contingencias sí suceden y los cambios sí ocurren y la gente sí se va de nuestra organización. Eso sí ocurre, pero la otra cosa es que nosotros queramos que un negocio desaparezca. Nosotros no queremos que desaparezca y normalmente debemos de hacer equipos con personal que sí le gusta, que sí está integrado en nuestra organización, porque pretende permanecer ahí y no nada más está yendo mientras le pagamos o mientras no le convenga otro mejor trabajo. Obviamente sí, también hay gente de esa, pero digamos que si nosotros componemos y recomponemos un equipo funcional, va a ser mucho más fácil integrar una norma como esta, porque tendremos gente, sobre todo directivos, muy, muy claros del contexto de la organización, y ya voy a empezar a hablar de los requisitos de una vez, los requisitos de la norma. Nosotros podemos comprender a la organización y su contexto. ¿Cuál es ese contexto? Pues, ¿cuál es precisamente ahorita? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que le dice el gobierno que tiene que hacer? ¿En qué condiciones está? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas? ¿Qué amenazas está viviendo? Y los riesgos que le pueden ocurrir. Eso también se analiza más adelante, pero digamos que se ve como desde el punto de vista de debilidad. Analizar su contexto es a qué se dedica, cuál es su ecosistema. Ahorita está muy de moda que hablan de ecosistemas y que hablan de todo esto, de lo que se puede afectar. O sea, el ecosistema es la cadena de suministro y los consumidores, pero va mucho más allá, porque como ya tiene un entorno laboral que ahorita se está abriendo a una comercialización desde la tecnología, desde fuentes, desde la tecnología, digamos, desde las redes sociales y todo lo que ahorita facilita, pero facilita para algunas y a otras nos complica un poquito la vida porque tenemos que actualizarnos rápidamente.
Bueno, eso es comprender a la organización y su contexto, en dónde está y hacia dónde quiere ir. Luego, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Este es un valor muy importante y también lo tiene ISO 9001, pero es ahorita, acuérdense de verlo desde el enfoque de continuidad del negocio. ¿Por qué está interesado tu cliente? ¿Por qué está interesado tu proveedor? ¿Por qué está interesado tus accionistas y tus colaboradores en que tu negocio sobreviva, continúe, se active lo antes posible? ¿En qué podemos afectarlos? ¿Cómo se ven afectados si nosotros dejamos de darles el servicio por un tiempo y durante cuánto tiempo que no le afectemos? O vamos a verlo desde el punto de soluciones. ¿Yo qué puedo hacer para que mis clientes tengan, digamos, una plática de alivio, una solución, una porra, una palma, ¿no? O sea, decirles, ¿saben qué? Pues esto, como ahorita lo que estamos haciendo, un grupo para integrarnos, para tener a quien escuchar y para escucharlos, para que se sientan comprendidos, para que alguien les diga cómo hicieron otras organizaciones para permanecer abiertas o para mantener perfil bajo o para reingresar, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones le ofrezco a mi cliente o mis productos? ¿Por qué son vitales en su organización? Y si no lo son, ¿por qué, digamos, en qué momento podemos reactivar nuestra interacción con los clientes, ¿no? Comprender esas necesidades nos va a ayudar a facilitar cómo podemos hacer cómo podemos hacer la reactivación, pero acuérdense, los que ya han hecho esto desde el punto de vista calidad, también lo tienen que ver desde el punto de vista la parte de continuidad del negocio, o sea, antes, durante y después. O sea, esas necesidades cambian. En un sistema de gestión de calidad, cuando, por ejemplo, haces un FODA o algo así, entre los dos puedes comprender la organización y sus necesidades, lo estás viendo desde el punto de vista el producto. En el caso del análisis que van a hacer para la continuidad del negocio es antes, durante y después. Y, por ejemplo, cuando hablas de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, ahí el punto es que ustedes piensen y se pongan en el lugar y hablen con la gente y les digan, ¿qué pasa si no puedes ir a trabajar como colaborador, por ejemplo? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si se muere alguien de tu familia? Hay empresas que aparte de hablar al respecto cuando pasa una contingencia, crisis de temblores y todo eso, porque la gente sí llega a afectarse y después su actitud no es la misma, ¿no? Y la actitud de las personas tiene mucho que ver con los resultados que se generan, con los resultados que impactan, más bien con las actividades y que impactan en sus resultados y después ya no se están desenvolviendo, ya no tienen el mismo desempeño, ¿no? Entonces hay que tratar de levantar todo eso. Por eso, cuando les digo, comprender las necesidades y expectativas, pero no desde el punto de vista de calidad. Obviamente, si podemos integrar un sistema, lo pueden hacer tocando dos temas, de preferencia nunca en el mismo análisis. Me pregunta José Castellanos que sí, para identificar el contexto se puede hacer con un FODA o un pastel. Sí, perdón. Sí, se puede hacer con el análisis para comprender a la organización, pero recuerden mucho que en estos temas debe de prevalecer sí el liderazgo y la dirección. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir hacer un análisis sin que esté presente el director y los principales, el personal clave de la organización, de todos los niveles. Tiene que ser el equipo multidisciplinario. Y en el aspecto de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, invitar a la gente a la que no asumir que porque el accionista quiere dinero o porque el colaborador también quiere dinero, o sea, todos quieren dinero y entonces ya hicieron su análisis, ¿no? Dice Gerardo, considero que un análisis de brechas permite identificar los nuevos procesos o acciones para la continuidad del negocio en función de la situación actual y de los cambios estratégicos, pero pasando por los 3 puntos, Gerardo. O sea, sí, así es. Ese análisis, ahorita vamos a ver qué es parte de la estrategia. Me voy a pasar más rápido los requisitos del sistema de gestión, asumiendo
lo que no debo de asumir, pero pues como no puedo interactuar mucho con ustedes, que pues ya esta parte del ISO 9001 está por, digamos, bastante capacitados, y si no, miren, con mucho gusto lo vamos viendo. Entonces, determinar el alcance del sistema de gestión de la continuidad del negocio tiene mucho que ver con las líneas del negocio, en dónde alcanza, dónde inicia, dónde termina. El liderazgo y compromiso, ya hablamos un poco de eso. El compromiso tiene que ser mutuo, o sea, si, tanto de los colaboradores como de los que los lideran. Eso tiene que ir y venir. Yo siempre digo, esto es así. El líder tiene que hacer que lo sigan, pero el personal tiene que estar comprometido con ese seguimiento, porque de otra manera hay personal que es muy reacio, que no cree, que es negativo. Siempre vamos a tener un porcentaje de personas que hacen eso, pero el líder solo necesita su primer seguidor y de ahí hacer que los demás vayan detrás. Normalmente se necesita uno para que empiece a ver el seguimiento, ¿no? Obviamente depende del número de personas que tengan, pero el compromiso, sin el compromiso, por lo que ustedes quieran, porque a lo mejor hubo confusiones o hubo malos entendidos o chismes de pasillo o algo pasó en la organización y el personal se desmotiva, entonces ya no va a seguir, ya no va a ir adelante. Yo creo que ahí hay que asumir un liderazgo que haga entender al personal que sin continuidad del negocio no hay dinero y sin dinero no hay empleo. Y no es una cohesión, es una cuestión de inteligencia. Tenemos que cambiar la actitud, especialmente cuando menos ganas tenemos. Tener una política, la política como la que alcanza en el ISO 9001, igual aquí, de continuidad del negocio, un compromiso de mantener el negocio antes, durante y después, hacerlo continuo, minimizar el impacto o los efectos negativos que pueda causar a los interesados y de qué manera se va a llevar a cabo. Obviamente es una política corta, pero por el simple hecho de tenerla, si nosotros la tenemos presente, esa política, como todos los demás procesos, que después vamos a ver que entre las funciones, las responsabilidades y la autoridad, y por ahí me preguntaban también algo sobre de si el director, por parte del director general, de que si delega a un líder, ¿qué autoridad debe de tener? Pues la autoridad en cuanto a función, o sea, puede ser o no un jefe, que esa es otra cosa. Un jefe puede no ser un líder y un líder no necesariamente es el gestor, pero si le damos una autoridad o él se la gana, porque es más fácil que se la gane a que la tenga, o sea, a que se la otorguen porque lo obliguen. A eso, no sé si la pregunta que me hace José hace rato tiene que ver con esto, pero no es necesario que tenga autoridad, pero si le dan el liderazgo, se tiene que reconocer como autoridad. A eso sí es claro. O sea, puede no tener un nivel de jefatura dentro de las funciones normales que hace, pero a la hora de actuar, cuando ya tenga que hacer su liderazgo y ejercer los 4 que les digo que está solicitando esta norma, entonces sí, darle ese reconocimiento y obviamente darle las atribuciones, las responsabilidades y las funciones que tiene que tener dentro de esto. Bueno, obviamente hay que hacer el análisis para abordar los riesgos y las oportunidades que se presentan durante las contingencias. Siempre pensar en que los objetivos de continuidad del negocio y cómo se van a hacer para alcanzarlos, y considerando que podemos incluso errar, o sea, no haber llegado a un plan tan perfecto. Para eso son las prácticas. Se pide que se hagan ejercicios continuamente para que estos ejercicios nos den la habilidad para poderlos echar en marcha cuando ya se estén trabajando. Luego tenemos que hacer la planeación, perdón, me regreso un poco. La planificación de cambios en el sistema de gestión, de continuidad. Los cambios son estos de los que hablamos. Cuando sale una persona, cuando se modifica la interacción con el proveedor, cuando el alcance de los productos y servicios ya no puede ser el mismo. Esto se debe de planear dentro del plan. Es parte de la estrategia del negocio para la continuidad. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué conocimientos necesitamos? Algo que nos está pasando mucho en estos cambios que estamos viviendo o en las contingencias que estamos trabajando en estos días es que necesitamos ciertos conocimientos de tecnología y parece muy fácil,
pero como ahorita existen muchas plataformas que se parecen mucho todas, pero de alguna manera no todas se pueden compartir o no todas se escuchan, necesitamos recursos de datos, saber qué vamos a hacer en caso de que se caiga y ojalá no se caiga porque no tengo plan B de esta presentación o de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, aquí lo interesante y más que nada es que nosotros tengamos los conocimientos que son además de nuestro trabajo. O sea, ya sabemos que tienes las competencias para hacer tu trabajo normal, pero ¿qué necesitas saber para tomar una contingencia? Saber primeros auxilios, si estamos dentro de la organización, saber tecnologías de la información, saber tener la competencia también son las habilidades para poder hablar con el grupo. O sea, nosotros le vamos a hacer que la gente, revisar que la gente, toda la gente que trabaja con nosotros tenga ciertas habilidades y competencias de acuerdo a las estrategias y a los planes que vamos generando, que vamos trabajando. Luego, la parte de concienciación, bueno, perdón, esa fue parte de la traducción, es conciencia o concientización, de que la gente debe de ser consciente de que no podemos estar operando en condiciones normales, debe de saber que algo va a cambiar y debe de tener presente que debe de contribuir, que a veces lo importante es salvar el objetivo y el objetivo, dependiendo de la línea del negocio y la prioridad que está dando el líder del negocio, vamos a lograr. Obviamente se necesita gestar, se necesita hacer todo el plan con todo y la gestión, por eso se llama gestión, para que sea más dócil, más fácil, más suave este cambio. Pero sin conciencia, la conciencia es eso que nos tiene aquí y ahora. La conciencia es eso que nos aleja un poquito del papel, del acartonamiento de un sistema de gestión acartonado que cuando no se da un resultado, pues a veces ya no se hace más. La conciencia es, ¿para qué hago lo que hago? Y en este momento, ¿qué está ocurriendo? Y cómo puedo, además del plan o la estrategia que me están dando, sacar adelante una situación. O sea, hacer conciencia con el personal es como cuando le decimos que la calidad es muy importante para que nos sigan comprando. Pues lo mismo en la continuidad del negocio. ¿Cómo tienen que colaborar? No tenemos que ser hijos ni del gobierno, ni de papá director, ni de mamá gestión de calidad. Necesitamos tener la conciencia de la participación y de ahí después el compromiso. Sin la conciencia, cuando ustedes trabajan con la gente, a veces se queda así como paralizada y ya no sabe reaccionar. A todos nos puede pasar en alguna crisis, pero de repente tomamos conciencia y entonces actuamos. De esta manera, nosotros tenemos que ver que las pláticas que se le dan a la gente con la política de la continuidad del negocio o la resiliencia, hablarles sobre de que esto existe y sí pasa, pero que tenemos que seguir adelante. O sea, todas esas no son charlas no son charlas nada más de motivacionales. A veces podemos no tener motivación por las circunstancias, pero sí tenemos una razón y esa razón nos tiene que hacer movernos. La conciencia tiene que estar activa para que podamos en este momento accionar independientemente de las circunstancias. Obviamente sí, para eso queremos los planes y las estrategias de la operación de la gestión en relación a la continuidad del negocio. Pero sin conciencia definitivamente no hay plan que gane. La conciencia viene siendo lo que convierte un mapa acartonado a un GPS, a algo que me dice estoy en plan A, ¿cómo le hago para llegar a plan B? Nos activamos y hacemos ese equipo de trabajo que necesitamos solo a través de esto y obviamente de la forma de comunicarse, del respeto que tengan por las reglas y por los principios y valores de la organización. Y si no los tienen, generarlos a través de las dos cosas. Competencia, conciencia y comunicación. ¿Cómo van a interactuar? ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué manera? Obviamente también nos pide que tengamos información documentada. Ya saben que la necesitamos en red, o sea, ya no es suficiente tenerla en la empresa porque podríamos no tener acceso a ella. Necesitamos esta información
Sobre todo, hay parte de la información documentada que no solamente son los protocolos o los procedimientos, las estrategias que dijimos, los registros, acceso a los sistemas, en dónde estás registrando. ¿Cómo agilizamos una comunicación? Pues sabiendo entrar a la información documentada, que son los registros, para consultar si algo ya se hizo o no. A veces un Google Drive te salva la vida para que sepas el estatus de, yo le llamo de avión, o sea, está retrasado, está en tiempo, ya llegó. O sea, no todo el tiempo tienen que estarse hablando por teléfono, las comunicaciones se agilizan si tienes, digamos, no me gusta cómo se dice, pero bueno, acceso a la información documentada, si puedes acceder, si puedes recuperar esa información. Y el punto es cómo vamos a decirle a la gente que no duplique, que no pierda, que puede tener acceso a esa información y es privada y la debe de tener bajo control. Entiendo que varios de ustedes pueden tener, digamos, ya plataformas o un sistema como el que tenemos en la empresa, metiendo por ahí el comercial, para que pues tengan acceso a toda esta información documentada, pero que sea una cuestión fácil de llevar a cabo. Nos pregunta Gerardo más bien nos comenta, Gerardo Pérez, el gran reto de la concientización es uno de los elementos estratégicos para la continuidad del negocio, es instituir nuevos hábitos para asegurar la seguridad sanitaria laboral también. Claro que sí, o sea, por eso esta parte de que los sistemas de gestión estén iguales todos, es genial, porque realmente es lo mismo, nada más que hay elementos que vamos a tener en cuenta. En el caso de la seguridad sanitaria, que es algo que nos están pidiendo ahorita como parte obligatoria para poder regresar, una de las cosas que nos pide el gobierno que hagamos es que le demos la conciencia al personal de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, qué es lo que va a pasar durante una contingencia. O sea, incluso tiene mucha relación con esta norma. Cómo deben de presentarse, pero sobre todo que ellos sepan cuál es el objetivo. Y entonces, un sistema de gestión son todos estos elementos. En este caso le da énfasis, ya vamos a llegar a la parte 8, que es la planificación y control operacionales, pero acuérdense que se trata de en relación a la continuidad. Y por eso tiene que haber un plan, el plan debe de contener tanto el análisis del impacto empresarial y la evaluación de sus riesgos, como bueno, es lo mismo, análisis de impacto empresarial y evaluación de riesgos, y las estrategias y las soluciones de continuidad del negocio. Cuando hace rato les comentaba sobre las estrategias, me refería a esto, a cuáles son las actividades principales, quién nos va a decir qué, cuándo, de qué manera lo vamos a llevar a cabo y por cuánto tiempo, quiénes van a estar atentos, al tanto, etcétera, ¿no? Y en relación a sus clientes, con quién se van a comunicar, en relación a sus proveedores, cuáles son estas estrategias, incluye hasta las formas de pago y la continuidad, o sea, cómo para la continuidad, cómo van a permanecer en el mercado y cuáles son las fases en las que vamos a estar. O sea, primero, desde la fase de la inseguridad de que no sabemos qué va a pasar, de que no sabemos qué está pasando incluso a veces, hasta la primera fase donde nos comunican qué es lo que está pasando, qué es lo que va a seguir, cuánto tiempo vamos a permanecer, todo eso es parte de la estrategia. Y ahí es donde entran los diferentes roles de liderazgo. E insisto, pueden ser, dependiendo del tamaño de la empresa, no necesariamente son 5 personas, pero sí tiene que tener estos aspectos, la integración de su estrategia. Bueno, entonces continuamos. La parte de la identificación de las estrategias y sus soluciones, seleccionar la estrategia dependiendo de la contingencia y las mismas soluciones. Y a esas mismas contingencias, volver a hacerle un análisis para el plan, para la estrategia, sobre los requisitos de recursos y en qué momento se van a implementar estas soluciones para que se conviertan ahora sí en planes y en procedimientos de la continuidad del negocio, que son ya los protocolos en sí, o la forma. Entonces, en estos planes tienen que ser específicos, flexibles y eficaces. Específico
porque vamos a hablar de la continuidad del negocio en caso de terremoto, en caso, o sea, que tenga que ver con la infraestructura y que la necesitemos. Y de todos modos es una diferente en caso de incendio, es una diferente en caso de seguridad, en el caso de lo que nos está pasando en relación a la contingencia. Uno diferente si lo que está pasando tiene que ver con un ciberataque o algún problema legal o algún problema de suministros públicos, a lo mejor no hay luz, agua, puede haber mal tiempo, o sea, dependiendo de la contingencia tiene que ser específico. Debe de ser flexible porque se va a parecer mucho y también no hay manera de que nosotros podamos asegurar las condiciones. Es por eso que lo que vamos a hacer es un equipo accionable que tenga estos roles definidos. Sí tenemos los protocolos en donde podemos de pronto seleccionar alguna que el protocolo no procede de alguna de las partes de los procedimientos o de que una persona asignada no pueda hacer o ejercer sus funciones como se las dimos y cambiar. Y tiene que ser eficaz para que puedan ustedes obtener un certificado de gestión de la 22.301. Tienen que haber hecho pruebas, el ensayo, pues, las pruebas, ver cuáles son los resultados obtenidos. En estas pruebas, pues, son como los ensayos, no tienen que arruinar el resultado hacia sus clientes o con sus proveedores, pero sí tienen que hacer esos ensayos. O sea, ver si de alguna manera o de varias maneras hagan ustedes estas pruebas de los diferentes protocolos. La mayoría se va a parecer, el origen va a ser distinto, el efecto es el que es distinto, pero el protocolo es el que se parece mucho y ese es el que tiene que ser flexible porque en su momento, a la hora de ejecutarlo es cuando pues, vamos a saber la verdad, pero sí tienes que lograr el resultado, se tiene que lograr el resultado esperado. Y obviamente los últimos puntos de los requisitos de la norma pues son que se haga este programa de ejercicio, se refiere a un calendario de trabajo para que se puedan hacer las diferentes prácticas, o sea, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, tiene que ver ese calendario, hacer la evaluación de la documentación y calificar esto como, se refiere a que así es eficaz o no. Ay, me pasé. Si es eficaz, ¿y cuál sería la capacidad o cuál sería, qué medición le darían al sistema de gestión en cuanto a eficaz? O sea, si ustedes hacen sus ensayos y hacen sus pruebas y se trabaja y ustedes tenían como objetivo darle continuidad al negocio en 3 días, en 4 días, en 5 días, obviamente uno de esos riesgos es que si el origen del problema o el origen de la contingencia tiene que ver con algo que no esté en nuestras manos, como que quede el edificio listo o como que el gobierno nos dé permiso de trabajar o como que sus propios clientes no están listos para recibirlos, esto es parte de la misma contingencia, es parte de la misma continuidad y tienen que darle seguimiento y medir qué tan eficaces y qué tan eficientes son ustedes en relación al logro de la situación esperada, como ustedes esperaban funcionar. Es muy probable que ustedes digan, bueno, pues tendríamos que hacer este ejercicio prácticamente real, pues sí, por eso ahorita es el momento de aplicar esta norma, porque justo, más que un experimento, sería, no lo tenemos en el antes de la contingencia, porque ya estamos en contingencia, pero sí cuáles son los efectos que se están causando por la contingencia para darle la continuidad al negocio para estar ahorita. Ahorita es durante y después. Y esto, dependiendo del giro de ustedes, puede tomar de 3 meses, o sea, de que ya estemos activos en octubre. Activos me refiero a recibiendo ingresos. Octubre o un año más allá. Dependiendo, hay áreas, ramas, giros que sí se ven afectados por lo social. Entre más social sea su negocio, pues un poquito más complicado. Los que nos vimos afectados más por el cambio drástico que hubo sobre cómo se comercializa, pues vamos a ir acostumbrándonos a estas tecnologías y estar haciendo nuestros cambios y adaptándonos como equipo de trabajo, pero creo que más que nada tendremos que tener un contacto muy directo con
nuestros clientes, con nuestros proveedores. O sea, viene todo de origen, en el contexto de la organización, y tienen todo el tiempo que estar haciendo una revisión de estos resultados, así como en la ISO 9000. Igual hacen sus análisis, sus mediciones, sus auditorías, revisar qué es lo que pasa durante los ensayos y las pruebas o lo que no está resultando como esperaban y darle continuidad, mejorarlo todo el tiempo. Entonces, son los mismos requisitos. Si ustedes los integran a su sistema de gestión de calidad o sistema de gestión de seguridad de la información, que ahorita les salvaría a cualquiera, ahorita está en auge el sistema de seguridad de la información, porque sabemos que al meter todo en plataformas, en web o en tener la necesidad de darle el uso a la gente desde su casa, dónde están todos esos datos, toda esa información, qué es lo que va a pasar. Digamos que si no tenemos los requisitos, los elementos mínimos que nos den seguridad, somos más vulnerables y podemos caer o incurrir en el error del error. O sea, ya lo que nos está pasando y después por salvar, por estar en la continuidad, pero la continuidad no planeada nos lleva a no ver que necesitamos ir cubriendo otros aspectos, ¿no? Por mi parte, pues este ya sería toda la presentación en relación a los requisitos de la norma ISO 22301. Yo sé que hablé súper rápido, tenía poco tiempo, pero también sé que tengo puro experto acá como compañeros. Pero pues, si quieren comentar algo, José Luis, no sé si te cedo la palabra para que estemos en frecuencia. Sí, muchas gracias, Citlali. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer una pregunta, ya sea que abra el micrófono y lo haga así en vivo o quiera mandar un mensaje por el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Carrasco, aquí de Coatzacoalcos. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, de toda la información que acabamos de ver, pues prácticamente lo recomendable sería pues hacer una reevaluación de nuestros procesos y los riesgos, ¿no? Para poder iniciar esta parte de este sistema que es precisamente la continuidad de nuestro negocio. Sí, pues así es. De hecho, les digo que me sorprende cómo muchas empresas, ahorita que ya lo están haciendo su análisis, pueden de pronto, parecería improvisado y así casi es, dependiendo de sus compromisos con sus clientes, pero de verdad es que se sorprenderían cómo han modificado sus procesos, o sea, cómo los redujeron en tiempo, cómo para ser más eficaces con tal de lograr ahorita reintegrarse, han podido simplificar, por decirlo de alguna manera, la forma de organizarse y por lo tanto esa ya es una remodelación del sistema. Claro, no lo ven así, ellos lo que tuvieron que hacer es accionar rápido para poderlo sacar adelante, obtener el resultado. Si ustedes tienen tiempo en lo que se reactiva el movimiento, se vuelven a poner en pie todos, pues sí vale la pena revisar los procesos. Y si no tienen tiempo, lo tienen que revisar de todos modos y establecer cómo podría ser, porque además nos puede pasar, que nos están abriendo y de pronto otra vez nos regresen a la casa. Y nos puede pasar que algunos materiales que antes normalmente llegaban en 15 días, ahora llegan en 20, en un mes. O sea, tenemos que hacer este análisis de todas maneras. Sí conviene. Gracias. Muy bien. También Gerardo nos escribe aquí, dice muchas gracias por compartir tus experiencias. Al contrario, gracias Gerardo por acompañarnos. No sé, si nos puedes poner aquí en el chat. De todas maneras, a todos les vamos a hacer llegar tu correo electrónico. Yo ya estoy aquí comprometiendo por si tienen dudas que te las escriban, ¿no? Igual se los pasamos a todos junto con la presentación, o sea, tanto la que estábamos poniendo hace rato como esta, ¿no? Les vamos a hacer llegar la presentación y de todas maneras, Citlali aquí nos va a pasar su Lo puse en privado. email.
y se los mandamos en el chat. Ya lo había puesto, pero... Ah. No te preocupes, ahorita que lo encuentres. Bueno, voy a compartir pantalla yo para continuar con los temas. Gracias, ahí está el email. Ahí está, muy bien. Y bueno, respecto al grupo, al networking, ¿cuáles son los siguientes pasos? Nos vamos a poner en contacto ya con ustedes para ver quiénes desean formar parte del grupo, del networking, y hacer ya pues un listado inicial, ¿verdad? De participantes que quieran tomar estas charlas, estas capacitaciones cada 15 días. Y con los que finalmente se integren, vamos a crear un grupo de WhatsApp, ya poniéndole reglas, ¿no? Para que, bueno, pues darle más formalidad al grupo. Hay cuestiones que a veces, pues no sé, en fin de semana, en ciertos horarios, puede resultar poco conveniente, ¿no? El estar mandando, no sé, ¿cómo se llama esto? Memes, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a poner ciertas reglas ya para el grupo definitivo. Y entonces les vamos a pedir o preguntar quién quiere compartirnos algún caso de éxito para exponerlo en la próxima sesión o en próximas sesiones, a ver quién se anima a contarnos de alguna mejora que haya implementado, de algún éxito, ¿no?, que haya alcanzado en su organización. Sí, igual de todas maneras vamos a traer casos de éxito de otras organizaciones, de otras empresas, pero quisiéramos que de los mismos miembros del grupo hubiera algunos, así como también de problemas, o sea, situaciones o cuestiones que ahorita les estén aquejando y que quisieran ustedes escuchar las recomendaciones, consejos, retroalimentación, ¿verdad?, de los mismos miembros del equipo. Entonces vamos a estar haciendo esa solicitud tanto de casos de éxito como de problemáticas, a ver quiénes quieren compartirlas, para, pues, obviamente, ayudarles a preparar lo que vayan a presentar. Sería algo breve de aproximadamente unos 20 minutos, media hora en cada caso, ¿no? Por ahí más o menos. También quienes para la próxima sesión gusten o necesiten comunicar algo, por ejemplo, alguna solicitud de empleo, o quieran, pues, compartir su currículum también, ¿no?, por si dan algún servicio, no sé, todo ese tipo de comunicados o información que sea valiosa para compartir o para preguntar aquí a los equipos, también los vamos a recabar. Y pues obviamente pues vamos a mandar ya la invitación de la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a, bueno, procurar que ya sea de una manera más ordenada, o sea, disculpen de antemano cambios en las ligas y eso, pero es que estamos aprendiendo todo esto de las nuevas plataformas, que si Google Meet, que si videoconferencia de Telmex, Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que ya la próxima sea ya una sola y no estar cambiando. Y tenemos la próxima sesión para el martes 14 de julio. Como les decía, la intención es que empecemos temprano para que a las 9:30 ya ustedes estén libres y puedan dedicarse a sus labores cotidianas. A ver, nos preguntan aquí. Bueno, más bien es agradecimiento, vinculación, muchas gracias, no al contrario. Y sí, por el grupo, insisto, del chat, les vamos ya a pedir sus datos ya definitivos, crear la lista de los que quieran formar parte del grupo, y les estaríamos informando
del próximo tema, ¿verdad? Tratando de que sean pues temas variados. En algunos casos, como ahorita, pues fue una norma, o bueno, una visión muy general de una norma. En otros casos, a lo mejor será una herramienta, una técnica en particular, etcétera. ¿Sí? Entonces, les avisaremos de todo eso. Y pues creo que con eso finalizamos esta primera sesión del grupo. Ojalá y pues todos, o si no la mayoría, o todos, ojalá quieran acompañarnos para las siguientes sesiones. No va a tener costo. Vamos a tratar de compartir siempre información que sea valiosa. Y la cosa es ir formando pues una pequeña comunidad. Bueno, muy bien. Nos dicen aquí gestión de riesgos, pero creo que se verán más adelante con ustedes. Vinculación, sí, claro. Seguramente es uno de los temas ahorita más relevantes y sí lo vamos a tratar. Gestión de riesgos, Carolina, muchas gracias. Alfredo Carrasco también, muchas gracias por tu participación. Digo, a todos, obviamente, pero estoy aquí leyendo los mensajes. Leobardo, igualmente. Muy bien, José nos da no, fíjate, no lo tenía, pero es buena idea, subir documentos para compartir e invitar a Facebook y LinkedIn. Sí, claro, por supuesto. Vamos a pensar cuál es la mejor plataforma, o medio para compartirnos entre nosotros ese tipo de informaciones, ¿no? En un Drive o en algo, para que igual, sí, los perfiles de Facebook, de LinkedIn, todo eso. N. Ramírez, gracias. Katia, muy amable. Sí, eso, fíjense, no lo tenemos considerado, pero sí estaría muy bien, ¿verdad? Donde se puedan subir documentos, cosas así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Citlali, por tu invitación y les hacemos llegar toda la información en la tardecita o mañana más tarde. Bueno, gracias. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Castellanos, gracias. Gracias, Arturo. Y finalizamos. Voy a guardar. Mayeli, gracias. Guardar el chat.